Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Cómo logra una familia empresarial mantenerse en la cúspide del poder económico durante más de 2 siglos? La historia de Chile está marcada por dinastías que han sabido adaptarse, evolucionar y prosperar a través de dictaduras, democracias, crisis económicas y transformaciones sociales. Entre estas familias existe una que ha logrado lo extraordinario: permanecer 6 generaciones consecutivas entre las más influyentes del país, navegando desde el siglo XIX hasta convertirse en un imperio empresarial internacional en este siglo XXI. La familia Mate representa un caso único. Su capacidad para adaptarse unida sin divisiones patrimoniales, establecer alianzas estratégicas a través de matrimonios con talento, profesionalizar a sus miembros como abogados, ingenieros y economistas y, sobre todo, adaptar sus negocios a cada modelo de desarrollo político y económico, los ha convertido en actores claves de la historia empresarial chilena. Esta familia ha sabido posicionar sus intereses en cada contexto histórico. Hoy nos acompaña Ricardo Nasser, destacado académico de la Universidad de Valparaíso e investigador especialista en historia económica y empresarial. Hola Ricardo, bienvenido, qué gusto tenerte en este espacio del Museo Histórico Nacional para conversar de una historia que no hemos hablado aquí en todos estos años que yo llevo haciendo este programa. Así que muy interesante de conversar, como yo les adelantaba, de esta historia de las familias empresarias, de los empresarios y del empresariado en Chile, que a veces, así como otros temas, no se aborda tanto. Así que bienvenido. Gracias, Rocío, por la invitación a La Hora del Museo, un programa muy interesante y un gusto poder compartir mis investigaciones contigo. Bueno, yo decía, este tema se me hace así como las mujeres o los niños, que a veces por el rol que han tenido en la sociedad no se cuenta, pero en lo personal me da la impresión que los empresarios igual se dejan de lado porque es como, ¿por qué los vamos a investigar si son la élite? Es como el otro extremo, pero es sumamente interesante. Yo los documentos que tú has tenido la gentileza de compartirnos, que hemos podido estudiar, además de los libros que tú has publicado, y nos cuenta mucho de nuestra historia nacional y mucho de muchos aspectos más amplios de nuestra historia. ¿Cómo surgió tu interés por dedicarte a ese área de la historia? Ya, mira, esto en la Business History, como se conoce en el mundo anglosajón, es una historiografía que tiene más de 60 años, muy consolidada, pero en Chile no había habido una línea de investigación que se desarrollara en ese sentido, básicamente porque la historiografía se había concentrado en la historia social, en la historia política, y en la historia económica se había centrado más en aspectos macroeconómicos. Entonces, yo partí con este tema a partir de mi tesis de licenciatura cuando estudiaba en la Católica, en el Instituto de Historia. Y ahí hice una tesis sobre el empresario José Tomás Urmeneta, que la dirigió Sergio Villalobos. Y esa fue como mi entrada al mundo de la historia empresarial. Luego continué, hice mi doctorado, también en la Católica, y también trabajé, pero esta vez en vez de trabajar un empresario, trabajé familias empresarias. Y ahí entré al tema de las familias empresarias y ahí hice un estudio comparativo entre lo que era una familia más de origen burgués, financista, como eran los Edward, comparado con una familia más aristocrática, tradicional, latifundista, como eran los Errázuriz. Y después continué con esa investigación porque yo me adjudiqué un proyecto Fondice de iniciación, donde hice un trabajo sobre la familia empresaria Mate, que una de las características fundamentales que tenía esta familia empresaria es que es la única a nivel nacional y también a nivel latinoamericano que ha sido capaz de permanecer a lo largo de 5 generaciones, casi 2 siglos. Porque lo más común en las familias empresarias
Hay un dicho muy común anglosajón que dice que hay un empresario que construye una empresa familiar y construye un gran patrimonio, se lo pasa a la segunda generación que lo consolida y lo expande, pero la tercera generación que nace en cuna de oro se lo farrea. Entonces, Se lo normalmente, gasta. claro, se lo gasta todo y ahí desaparece. Entonces tenemos una permanencia y renovación de las élites empresariales porque ninguno es capaz de permanecer más allá de una tercera generación. Entonces, el estudio Fondesis que yo hice de iniciación, precisamente tomó este caso de estudio particular de los mates porque los mates son capaces de sobrevivir hasta el día de hoy. Incluso hoy día están haciendo la transición a la sexta generación y son la segunda familia empresaria más rica del país después de los Luxi y con un patrimonio de, estamos hablando, 10.000 millones de dólares. Entonces, pero si tú vas a un corte en 1970, ahí están los mates. Si vas a 1900, ahí están los mates. Si vas al ranking de la riqueza de 1880, ahí estaban los mates. O sea, siempre están. Entonces, la pregunta era, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo son capaces de pasar de una generación a otra y no caer en esta maldición de la tercera generación que se farrea la fortuna? Bueno, de eso que quiero que conversemos hoy, pero partamos por algo que te quería pedir que nos expliques más básico. ¿Quiénes son consideradas como estas familias empresarias que han permanecido, ya sea 6 generaciones, como tú decías en el caso de los mates, o 3 en el caso de otras familias en la historia de Chile? Mencionaba a los Cousiño, por ejemplo, bueno, Edwards también. ¿Cuáles son como estos grupos empresariales familiares o que su origen fue familiar y que han estado ahí? Porque uno escucha los apellidos y dice, ah, ya, inmediatamente va puede ser prejuicio, no sé, la historia que uno solo se arma en la cabeza al escuchar el apellido. Claro, mira, si nosotros vamos a principios de la República, 1830, básicamente las familias empresarias, su patrimonio está constituido por activos agrarios, grandes latifundistas, y con apellidos tradicionales como eran los Irarrázaval, Balmaceda, Ruiz Tagle, ese tipo de familias. Entonces, el capital era la tierra, grandes señoras de la tierra, con inquilinos, peones y todo. Pero entre 1830 y 1880, el país se inserta en las redes del capitalismo industrial, comienza a exportar minerales, aparece el comercio internacional. Entonces surge una nueva élite empresarial que son mineros, banqueros, comerciantes. Y que rápidamente alcanzan poder económico y poder político y social. Entonces ahí aparece una nueva generación, como son Edward, Cousiño, Urmeneta, Subercaseaux, Lambert, y esa nueva generación, una burguesía mercantil minera, tiene bastante origen extranjero. Son inmigrantes, ingleses, franceses, alemanes, como los Anbarter. Entonces, ahí tenemos como una primera renovación. Y estos dos grupos sociales se mezclan, se casan entre ellos, porque la élite chilena, desde esa época hasta el día de hoy, es muy endogámica. En el fondo, se casan entre ellos, entonces los apellidos claro, se van entre primos. Exactamente. Entonces, porque las alianzas familiares también son alianzas políticas y alianzas económicas. Entonces, en esta familia la idea es casar a las hijas con alguien de una buena familia, como se decía en la época, pero en el fondo son alianzas económicas, políticas y sociales. Entonces ahí tenemos una renovación. Y interesante porque estas generaciones son, cuando pasen ya a la tercera generación, que es el periodo 1880-1930, viene su decadencia, fundamentalmente porque se cumple el ciclo que esta familia nacía en cuna de oro, los hijos de los Edwards, los hijos de los Cousiño, los hijos de los Irarrázaval y todo, los mates. Muchas de estas generaciones se van a vivir a Europa, a vivir lo que se llamaba la Belle Époque, y consumen su fortuna. Entonces viene como una decadencia económica, hay una élite que empieza como a desaparecer, pero en la historia empresarial, cada vez que una élite empresarial decae, surge otra que ocupa su espacio. ¿Y cuál es esta élite empresarial que surge con fuerza entre 1880 y 1930?
son fundamentalmente de origen inmigrante. En Chile las élites empresariales siempre han estado conformadas por inmigrantes. Entonces nosotros en ese periodo tenemos una gran migración de italianos, de alemanes, de árabes, palestinos y sirios, españoles. ¿No? Entonces esos migrantes rápidamente, como traían cultura empresarial industrial, empiezan a consolidar un desarrollo industrial y van constituyéndose en una élite empresarial industrial distinta a las anteriores. Y entonces ahí te puedo nombrar, por ejemplo, en la industria textil están los Yarur, los Saí, los Sayé, Valés, pero en la industria metalmecánica están los Simonetti, los Cafarena, Moleto, o sea, todas marcas y apellidos que nosotros reconocemos, Falabella, que reconocemos también inmigrantes hebreos que llegan y crean industrias y bancos. Entonces ellos se convierten en una nueva élite empresarial. Por ejemplo, si seguimos, uno ve que estas élites prosperan, pero tienen una gran crisis con lo que significa la unidad popular, la crisis económica de los 70 con el cambio del modelo económico al neoliberalismo que destruyó la industria, pero parece una nueva élite. ¿Te fijas? O sea, siempre nos estamos renovando. Si nosotros miramos hoy en día, podemos ver, por ejemplo, Pullman es primera generación. O sea, claro. En los años 70 no existían. ¿Ah? Cómo las familias resuelven la sucesión. Es decir, cómo traspasar los patrimonios económicos de una generación a otra sin que se destruyan. Porque hasta en una familia muy pobre que se pelean una casita pequeña, hasta una familia muy rica que se pelean una gran fortuna, siempre los hijos se dividen. Claro, todo un drama. Entonces la sucesión es una crisis que hay que resolver bien. Y la otra es cómo estas familias se van adaptando a los cambios de los contextos económicos, sociales y políticos, porque siempre es un proceso de adaptación. ¿Ah? No todo permanece estable. ¿Ah? Entonces, cómo nos enfrentamos las crisis económicas, cómo enfrentamos los cambios de los modelos económicos, los cambios de los modelos productivos, cómo sacamos los negocios que van a la madre, cómo nos adaptamos a los cambios del poder político con los que hay que negociar. Para la familia empresaria es resolvemos bien la sucesión, damos continuidad, elegimos dentro de la familia los liderazgos que son capaces de conducir a la familia, pero también la familia tiene que adaptarse al contexto y ser capaz de sobrevivir y prosperar en estos contextos. Ricardo, cuando nos hablas de sucesión, bueno, todo lo que nos dices suena muy similar a la monarquía, esto de casarse entre familias o entre la misma familia o entre otras familias adineradas, la sucesión, estoy pensando ahora lo que ocurre en Inglaterra, que ya es casi inminente, claro. Y tú decías aquí en el caso de la familia Amate, eso es clave. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué es lo que tú has investigado al respecto claro, para que una familia como esa permanezca durante tantas generaciones manteniendo su fortuna y creciendo además? Mira, la clave en una sucesión es que, en primer lugar, la familia no se divida, porque si se divide el patrimonio. Entonces, un patrimonio que es grande unido, si tú lo fragmentas, por ejemplo, una familia que tiene 10 herederos, van a surgir 10 fortunas pequeñas. Va a terminar como la grandeza que significa todas estas fortunas juntas. Entonces, la clave es que la familia sea capaz de pasar de una generación a otra sin fragmentar el patrimonio. Primero. Y la segunda clave es que esa generación tiene que tener un nuevo liderazgo, porque hay un liderazgo que está desapareciendo y tiene que surgir otro. Entonces, los miembros de las familias tienen que resolver dos asuntos. Uno, aceptar el nuevo liderazgo, el nuevo líder que va a conducir los negocios de la familia. Y segundo, que ese líder sea capaz de conducir a la familia, tenga éxito. Entonces, ahí hay que resolver eso. Entonces, primero, muchas veces se habla de una sucesión planificada en que la generación que se va anticipadamente empieza a resolver quiénes van a formar parte de los negocios, los van educando, estudian ciertas profesiones, ingeniería comercial, agronomía, después van ubicando el liderazgo que va emergiendo y le van dando cada vez más espacios de poder y control de las empresas hasta que la sucesión se produce en forma natural. Pero para eso tienen que haber dos aspectos fundamentales. La férrea unidad familiar y segundo, que sea capaz de reconocer estos liderazgos. Por ejemplo, los Mate en cada generación supieron empoderar un liderazgo. Y el tipo respondió a este desafío que se le planteó. Y fue capaz de conducir el patrimonio familiar. Entonces, ahí se resuelve bien. Pero han habido casos, por ejemplo, los Cauciños,
los Cousiño Goyenechea, que eran 5 hermanos que se pelearon a muerte. Entonces, fragmentaron la fortuna familiar y eso significó que no que los Cousiño han desaparecido, pero no fueran lo que fueron en el siglo XIX. ¿Pero por qué? Porque no resolvieron la sucesión. Se contrataron abogados, fragmentaron el patrimonio, se odiaron a muerte. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay una familia, los Calderón, que son los de Ripley, en que están enfrentando una división enorme, porque se están enfrentando por la fortuna y están fragmentando a la familia. Entonces, siempre nosotros a veces decimos, pues, ¿esta familia por qué desapareció? Y si investigamos, descubrimos que uno de los elementos clave es la sucesión fracasó. O fracasó porque le cambiaron completamente el contexto económico y ellos no supieron salirse. Por ejemplo, la destrucción de la industria textil con el neoliberalismo significó que muchas familias que no supieron cambiar a tiempo, por ejemplo, el grupo Irma, que desapareció completamente, pero en cambio el grupo Yarur se dio cuenta y se fue rápidamente al sector financiero y potenciaron el banco y lograron sobrevivir. Claro. Entonces, ya no es un tema de sucesión, es un tema cómo yo me adapto a los cambios de los contextos económicos. Hay muchas cosas y además que es muy difícil, siempre se dice como mejor no hacer negocios con la familia, sumamente delicado. Si la familia ya de por sí es delicado, es difícil, ya meterle además el factor dinero y el factor trabajo es sumamente complicado. Hay algo, quiero que hablemos más en detalle de la familia Mate, porque tú decías así una sucesión exitosa y yo leía en tus documentos que inicialmente eran 13 hermanos, entonces lograr una sucesión exitosa con tanta gente es bien difícil. Pero quería ir al ámbito político, porque en la historia o en la sociedad siempre van a haber cambios, como tú mencionabas recién algunos, pero es necesario tener cierta participación o cierta cuota de poder en el ámbito político también, me imagino, para seguir funcionando exitosamente. Exactamente, mira, la familia empresaria, mira, primero parte por un empresario que construye una fortuna. Y generalmente este empresario empieza a administrar su fortuna con su familia y crea una empresa familiar. Entonces está con sus hijos, hermanos, algunos sobrinos, así han partido todo. Y logran levantar una empresa familiar. Pero cuando esta empresa crece y empieza a comprar otros negocios y logra pasar una sucesión, construye ya una familia empresaria que tiene muchos negocios, se proyecta en el tiempo. Pero no solamente gana poder económico, sino que en la medida que esta familia va ganando poder económico, va ganando también poder social. O sea, el ascenso social de una familia. ¿Ah? El ascenso social significa incorporarse a la alta sociedad chilena y eso siempre ha sido por la vía matrimonial. La vía matrimonial es un acceso a la élite social. Y el segundo ascenso es el ascenso político, ganar poder político. Ganar poder político es necesario. Entonces, rápidamente, ¿por qué? Porque el cargo político, por ejemplo, hasta 1930, que hay un régimen político oligárquico muy cerrado, el poder político del país lo controla simplemente una pequeña minoría, una élite. En el fondo, tener un cargo político es como un título honorífico, es un honor. O sea, tú en el fondo aspiras al cargo de diputado y senador por el prestigio que significa para la familia y también porque administras una cuota del poder. Entonces, estas familias empresarias que controlaron el sistema político hasta 1920, por ejemplo, en la investigación que yo hice con Manuel Lorca hace poco sobre el tema de los impuestos, ellos bloquearon hasta 1925 todos los impuestos a la renta. O sea, su capacidad de controlar el poder político hizo que todos los impuestos a la renta fueran bloqueados por ellos mismos. Entonces, hasta 1920, ellos no pagan impuestos a la renta, a sus ganancias. Y ¿quién quisiera? Ya lo quisiéramos eso todo. Claro, y dejaron todo el peso del financiamiento del Estado en el comercio exterior y en que el Estado se endeudara. O sea, vivir de las rentas del salitre, de las rentas del cobre, pero nosotros no pagamos nada. Pero a partir de 1930, la situación política del país cambió.
surgió una república más democrática, se abrió el sistema político, surgió el Partido Comunista, Socialista, radicalismo, tuvieron cuotas de poder, hubieron gobiernos radicales, gobiernos de Frente Popular, centro-izquierda, por lo tanto la élite empresarial se dio cuenta que ya no tenía el control del poder, como lo había tenido antaño, y se veía obligada a negociar. Se veía obligada a negociar con estas nuevas élites políticas mesocráticas de centro-izquierda. Entonces ahí viene una adaptación política. Yo necesito estar en los cargos políticos para tener una capacidad de negociación con esta otra élite de centro-izquierda que está respaldada por los sindicatos obreros, por clases medias profesionales que los están apoyando. Entonces ahí la política es negociar. ¿Cómo negocio yo? Y ahí, por ejemplo, los mates fueron muy exitosos porque ellos lideraban en lo que se llamaba el liberalismo, el partido liberal, liberal y conservador en la derecha, pero una fracción de la derecha que eran los liberales, dirigidos por los mates, Arturo Mate Larraín fundamentalmente, que llevó al liberalismo y a este grupo empresario a negociar con la izquierda, con el Frente Popular. ¿Qué negociaron? La industrialización. Es decir, nosotros vamos a apoyar el proyecto de industrialización, vamos a dar los votos en el Senado para que el Frente Popular y la industrialización avance, pero nosotros también queremos cuotas de ayuda. Por ejemplo, todo el negocio de celulosa que echaron a andar los mates con la papelera fue precisamente en la época que ellos negociaron con el Frente Popular y el Estado les dio crédito. Fue aval para que ellos pidieran créditos internacionales para iniciar el negocio de la celulosa, les dio cuotas, les dio proteccionismo económico porque hizo de la papelera, tuvo el monopolio del papel gracias a que los gobiernos les dieron proteccionismo económico. Entonces yo negocio con el poder político de la época para obtener ciertas ventajas económicas para mi empresa. Entonces a partir de ese momento hasta el día de hoy, las familias empresarias necesitan cuotas de poder político, ya sea estando ellos o sus familias en el poder político, o financiando partidos políticos, o financiando determinados políticos, a los cuales yo les pago la campaña y los instalo de senadores y diputados, y ellos saben que tienen que votar por mí. Yo estoy, o sea, todo el financiamiento ilegal de la política que explotó, ¿no es cierto? Vimos todo eso, demostraba cómo en el fondo permanece, y hasta el día de hoy, y no solo a la derecha, o sea, por ejemplo, todo el financiamiento político que tuvo el PPD de Ponce Lerroux, por ejemplo, o cómo la familia Luxi financió las 2 campañas de Bachelet. Digamos, le apuestan a quien tiene más... Al caballo ganador. Exacto. Y eso se paga. Da lo mismo la tendencia y el poder político tiene que de alguna manera pagar eso. Y es una realidad que no la podemos obviar. El poder del dinero en la política. La familia empresaria entienden que el poder político lo tienen que tener de alguna manera controlado. Totalmente, para poder manejar también las reglas del juego. Exacto, a su favor. Vamos, esto es muy de ahora también, bueno, a lo largo de nuestra historia hasta ahora. Pero vamos al pasado con la familia Mate, para que nos cuentes un poco la historia de cómo se forma esta familia, de la unión de 2 familias, obviamente, que da vida a otra, pero cuéntanos los orígenes de esta familia empresaria que ya lleva 6 generaciones. Claro, mira, lo interesante es que cuando uno rastrea los orígenes de la familia empresaria, que se ve muy poderosa hoy en día, y va a los orígenes, tú te encuentras que los orígenes son muy modestos. O sea, gente que partió muy de abajo, ¿no? No hay gente que recibió una herencia y construyó una fortuna. O sea, si uno ve, por ejemplo, el primer Eduard era un tripulante de un barco pirata que andaba haciendo contrabando y este tipo se bajó en La Serena y se quedó y ahí empezó a trabajar en las minas y todo, pero no tenía estudios, decían que era médico, en realidad era cirujano, pero cirujano en un barco era ser como una especie de barbero, un tipo que sabía manejar los cuchillos y curar heridas. Entonces, todos los orígenes son muy modestos, parten, y en el caso de los Mate, es un inmigrante español, que llega más o menos en 1775, con unos 25 años, y empieza a trabajar como dependiente de una tienda en el centro de Santiago, una especie de bazar. Y después empieza a independizarse, logra acumular un pequeño capital y pone una pequeña tienda, y además inicia un negocio paralelo, que es el negocio que le da la fortuna a los Mate, que es dedicarse a ser prestamista.
el préstamo a interés, prestamista. Entonces, ese negocio, la tienda, pero la tienda es una fachada para la casa de préstamo, y el capital que empiezan a acumular lo empiezan a invertir en bienes raíces, que va a ser la otra clave. Entonces, el primer mate ya adquiere algunas casitas en San Diego, en el barrio La Chimba, o sea, al otro lado del Mapocho, y las empieza a arrendar. Entonces, construye un capital. Menor, no sobresale esta primera generación, pero sí ya partió y definió 3 áreas de negocio: la tienda, el préstamo de interés, inversiones inmobiliarias. Partimos. ¿Ah? La segunda generación, ahí sobresale un hijo de él, que es Domingo Mate Mesía, que va a ser, ¿ah? Él toma el negocio del padre, pero él es un visionario, porque dice, en realidad, donde hay que ir a hacer los negocios no es en Santiago, es en Valparaíso, porque Valparaíso a partir de 1830 empieza a convertirse en el polo comercial del Pacífico. Los grandes negocios se están haciendo en Valparaíso porque comienza todo el proceso de comercio exterior. Entonces él se va a Valparaíso. Y en Valparaíso durante 20 años los negocios se le expanden. O sea, el crédito a interés, yo descubrí que él prácticamente era como un banco privado, cientos de créditos a interés al 12%, los créditos eran 1 o 2 años. Después es visionario porque descubre que comprar propiedades en el plan de Valparaíso y construir bodegas para arriendo, locales comerciales para arriendo, se cada vez más grande, entonces empieza el negocio inmobiliario, empieza a expandirse. Y luego también, porque era necesario en la época y era símbolo de prestigio, empieza a invertir en la tierra y compra 2 haciendas. Hasta 1850 ya logra expandir su patrimonio y él decide ya venirse a Santiago. Porque desde Valparaíso tú no puedes construir poder social y poder político, tienes que venir a Santiago. Entonces él se viene a Santiago, se casa, inmediatamente empieza a construir poder político porque él se vuelve un aliado de Manuel Montt y Antonio Vara y lo promueven, es senador y sale la ley de bancos que saca precisamente Manuel Montt. Entonces el negocio de prestamista se convierte en un banco legal, el Banco Mate McClure. Ahora empieza ahora a comprar propiedades en Santiago, en el centro de Santiago, locales comerciales, etcétera. Ahí surge el famoso pasaje Mate, piensa que existe hasta el día de hoy. Claro, hay tantas cosas que llevan el nombre Mate. Bueno, la misma colegio, Mate Mesía, claro. Muchas cosas. Entonces, el pasaje Mate es como emblemático, o sea, los Mates ya hacia 1880 son dueños del centro de Santiago y hoy día lo siguen siendo. O sea, nosotros hicimos un estudio, recorrimos todos los edificios en torno, por ejemplo, el Portal Bulnes, en la Plaza de Armas, al frente, donde está el pasaje Filo y todo eso, Mate. El Portal Fernández Concha, Mate. En los edificios del lado donde está el pasaje Mate son de ellos. El edificio del frente también. Y así. O sea, y todo eso, abajo se arriendan locales comerciales, más encima, y arriba se arriendan oficinas. Algunos los han vendido, pero en el fondo fueron construyendo ese patrimonio inmobiliario, financiero, y también invirtieron mucho en hacienda. Pero también estas familias necesitaban desarrollar una vocación filantrópica, que era muy común en esa época, porque el Estado no se hacía cargo de los problemas sociales. En esa época se entendía que los problemas sociales el Estado no tenía por qué hacerse cargo, sino que eso le correspondían a la élite dirigente, que en una actitud caritativa y filantrópica tenían que ir en ayuda de los más pobres, en alianza con la Iglesia Católica y sus instituciones de caridad. Entonces, cada familia tenía que acoger una institución y sostenerla. Y en el caso de los Mates, ellos se hicieron cargo del Hospicio de Santiago, que era un hospicio de pobres, que estaba ahí en la calle Portugal. Era un hospicio muy tradicional, que eran como 2 hectáreas donde se acogían más o menos enfermos, viudas desamparadas, niños huérfanos, gente moribunda, a los cuales se les daba alimentación, habían unas monjas que los atendían, pero eso alguien tenía que financiarlo y pagarlo. Entonces esta familia decía, ya, yo me hago cargo. Pero a cambio de algo, perdón.
Pensando No, hoy día en la ley de donación y todas esas cosas que... nada, no. Es que esto era como como se entendía de la familia como un deber, como un deber católico, un deber, pero en el fondo, ya si tú lo quieres ver desde el punto de vista, es mucho más barato que yo me haga cargo de una pequeña obra a pagar un impuesto a la renta para financiar programas sociales. O sea, porque yo decido a quién le doy, cuánto le doy y cómo le doy. Entonces ya yo tomo el Hospicio de Santiago y la Sociedad de Instrucción Primaria, que eran un conjunto de escuelas que hacían educación a los obreros. Entonces ellos tomaron esas dos instituciones. Pero habían familias empresarias que no tomaron nada. O sea, démosle cierto mérito, porque habían otros que, o en el caso de los Edward, por ejemplo, Juana Ross de Edward también hizo una obra social importante. O sea, estas familias también no hay que... Yo en mi trabajo, no, y cuando presento un libro, yo digo, yo no vengo a juzgar, yo vengo a comprender. Porque nosotros tenemos una historiografía muy de izquierda que se dedicó a juzgar y a condenar. Y yo creo que eso no es una forma de hacer historiografía, si en el fondo la historia es comprender los procesos históricos en su contexto, por qué las cosas son así. O sea, un acto de comprensión. Tampoco un acto de sumisión ni de juzgar. Simplemente comprender la realidad en su contexto y analizarla a la luz de la época moderna, las teorías y todo. Pero entonces en un acto de comprensión uno dice, bueno, lo que dices tú, pero hay un interés oculto. No, tal vez sentirse reconfortado en el alma, cumplir con mi deber católico. Entonces, pero hacen eso. Pero hay otras familias empresariales que no hicieron nada. Entonces hay familias que se destacaron por la filantropía. Entonces, dentro de los mates quedó como un deber, una tradición familiar, tomar la Sociedad de Instrucción Primaria. De hecho, permanece hasta ahora y tiene los colegios, la Sociedad de Instrucción Primaria. Entonces, cada generación ha ido tomando esa posta, como diciendo, y tienen otra fundación que son colegios industriales en Puente Alto, que son los colegios industriales de Domingo Mate Mesía. Claro. La familia Brown Aristía, por ejemplo, ellos crearon la Universidad Católica de Valparaíso. Otro empresario como Federico Santamaría dejó toda su fortuna para que construyeran la Universidad Federico Santamaría. O sea, si uno empieza a ver obras educacionales importantes, parten de legados. La misma Universidad Católica también partió con un legado de varias familias empresarias que pusieron los aportes para que se creara la Católica y se hiciera el primer edificio que está ahí en la Alameda. Entonces, hay una obra social, pero que así, focalizada, yo decido. Y el problema de ese tipo de financiamiento social es que va a depender de cómo vayan los negocios de la familia. Si los negocios van mal algunos años, se corta, claro, se corta. Entonces, una política social no puede funcionar con esa lógica. Pero hasta 1920 más o menos el sistema era ese. O sea, las familias tenían que hacerse cargo, pero por ejemplo, cuando llegaron las terceras generaciones, las de 1880, 1920, que se fueron a vivir a Europa, se farrearon la plata y todo, se olvidaron de las obras sociales porque quedaron botadas y ahí el Estado tuvo que hacerse cargo. Y también, curiosamente, mira, hay un tema de género en la familia empresaria que es interesante porque en la familia empresaria no se considera que las mujeres sean líderes empresariales. O sea, la peor desgracia que puede tener una familia empresaria es tener pura mujer. Bueno, pero hoy día vemos, no sé, estoy pensando, y no hoy día, para atrás, por ejemplo, la familia Cousiño con Isidora Goyenechea, que cambió un poco las cosas ahí. Claro, pero es como la excepción a la regla. Yo hice un trabajo hace poco que se llama Viuda Empresaria, que es la excepción a la regla. Pero la regla es que los hombres dirigen los negocios. Entonces, y a las mujeres un poco se les da, mire, tú hazte cargo de estas obras sociales de la familia. Con la fundación y todo. Por ejemplo, si tú ves la familia Luxi, entonces uno siempre dice, los Luxi son 3 hermanos, pero nadie se olvida que hay 3 hermanas. No sabía. ¿Te fijas? Y que tienen la misma cantidad de plata que los hermanos, porque en el fondo se dividieron la fortuna entre todos, pero son los hermanos los que administran, los que salen adelante. ¿Y qué hacen las hermanas? Están a cargo de las fundaciones de la familia, fundaciones de ayuda social, educacional. ¿Te fijas cómo se les asigna un rol? Ese rol. Las mujeres, las fundaciones, así que se hagan cargo de eso. Pero tú no tienes una mujer que sea una líder empresarial. Entonces, por ejemplo, en Urmeneta, ¿qué pasa? No, tuvo 2 mujeres, no tuvo hombres. Entonces, rápidamente él necesitaba 2 hombres para que lo dieran a administrar los negocios. Entonces tuvo que buscar en sus
yernos, casar Claro. a sus hijos con 2 hombres. Entonces, los yernos son importantes cuando una familia empresarial tiene muchas mujeres. Tiene que ser capaz de capturar yernos que se incorporen a la familia, que sean un activo, no vengan a gastarse la plata de sus mujeres, sino que vengan a aportar. Y en ese sentido, los mates fueron muy exitosos porque siempre han sido capaces, las mujeres mate, o las casan o ellas, pero en el fondo, en la estrategia familiar, siempre han incorporado hombres a la familia que han venido a aportar, que han sido buenos empresarios, han hecho negocios, o sea, han sido un aporte. En cambio, por ejemplo, los Edward en una tercera generación, y las mujeres hicieron una incorporación de hombres en la familia y los tipos se dedicaron a gastarse la plata de las mujeres y llevaron un poco la decadencia de su familia. O sea, ¿con quién caso mi hija? ¿Cuánto va a aportar? ¿Es un caso de fortuna? ¿Va a farrearse la fortuna o va a venir un tipo que va a venir a aportar a la familia? O sea, aquí se mezclan muchas cosas. Aquí yo tengo otra pregunta. Bueno, ya estamos súper pasado el tiempo, pero desde mi visión periodística siempre pienso en esto. ¿Qué pasa? Hablábamos, por ejemplo, de su implicancia en la política. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? También he sabido, hasta con el expresidente Piñera, que también era un área, el manejo de los medios de comunicación, un área importante para las familias empresarias. Sí, siempre. Hasta más o menos 1910, los diarios en Chile eran diarios políticos. Eran diarios políticos. O sea, cada facción política compraba un diario de batalla política. Y muchos políticos y familias empresarias de políticos compraban un diario. Por ejemplo, los mates tenían un diario que, ay, se me fue el nombre, controlaban un diario. Pero los Edward, sobre todo Agustín Edward McClure, cuando se hizo cargo del Mercurio, él viajó a Europa y Estados Unidos vio cómo funcionaba la prensa en Europa. Entonces él dijo, hay que modernizar el sistema de la prensa en Chile. Era en realidad el padre del periodismo moderno. Entonces, es decir, los diarios tienen que financiarse con publicidad, tienen que tener páginas culturales, páginas económicas, tener una página internacional. Entonces cambió la estructura de la prensa. También la volvió gráfica porque incorporó fotografía, imágenes, trajo maquinaria, creó la revista Zigzag, y la revista Zigzag sacó, bueno, aparte de la revista Zigzag, que era importante, sacó revistas como muchas revistas ilustradas. Después los Edward continuaron y crearon la editorial Los Cochrans, que era una continuación de eso, donde sacaron la revista Baula, que fue emblemática, Mampato. Entonces, controlar la prensa es un poco controlar la opinión pública. Entonces tú tienes el Mercurio, el gran diario de la derecha liberal, pero el Partido Conservador, que estaba ligado a la Iglesia, tenían un diario católico. Estaba la Unión de Valparaíso y el Diario Ilustrado. Y después el Partido Comunista dijo también, sacaron El Siglo, entonces hubo una lucha de que los partidos y las familias controlaran medios, y cuando salió la radio lo mismo. Lo que pasa es que yo diría hasta el 73, los medios son muy diversificados. No hay un control como hay hoy en día, en que el control de los medios está controlado por 3 o 4 familias. En ese periodo estaba muy diversificado. El Siglo le competía al Mercurio, y el Siglo era un diario tabloide igual que el Mercurio. Y tenía un suplemento literario los domingos que era tan bueno como el Arte y Letra. Era una época muy distinta de Chile, y había muchas radios. Habían radios de izquierda, habían radios de la Iglesia, habían radios de derecha. O sea, los medios estaban muy diversificados ideológicamente y no había un control. Pero la dictadura cambió todo. Cambió todo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que terminamos en 2 medios, la Tercera y el Mercurio, de 2 familias, los Sayé y los Edward. Y después los canales de televisión y las radios también se fueron controlando en 2 o 3 familias, y ahora los medios de comunicación. O sea, los Lucis controlan el Canal 13, claro, y las radios que tienen Canal 13, que no son pocas. Y los podcasts ahora también. Y después tenemos que los Solaris controlan Megavisión, y Megavisión es un conglomerado de comunicaciones. Y Chilevisión, bueno, lo tuvo Piñera, ahora lo tiene, pero lo van a vender. Entonces, pero en el fondo hoy día hay un control de los medios en un grupo de familias que lo ven como negocio, pero también lo ven como tener un control de la información.
Por suerte tenemos las redes sociales donde de alguna u otra manera uno puede decir algo distinto, independiente que ya entremos en el control mismo de los dueños de las redes sociales, que ahí ya... Bueno, sí, las redes sociales abrieron una ventana nueva y súper importante que mantengan su independencia, y también les bajó el costo, porque esto o sea, es una revolución, es súper importante. Ricardo, bueno, a mí se me ha pasado rapidísimo el tiempo, es un tema fascinante porque se conversa poco, no creo que sea una percepción personal, sino de verdad como que no sé por qué se deja a veces de lado esta beta tan importante de nuestra historia. El problema de los que nos dedicamos a hacer historia empresarial es que hay muchos prejuicios. Estás ahí como atrapado, o sea, acá te miran mal, del otro lado te miran mal, entonces cuesta. Bueno, esperamos justamente abrir una puerta, una ventana de esta área tan importante de nuestra historia y que nos ha encantado que nos hayas compartido hoy día, Ricardo, en este episodio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.